Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús llega a su tierra. Después de haber estado unos meses en Jerusalén, en Judea y en Samaria, decide volver a visitar su ciudad donde se había criado. Se había instalado en Cafarnaún y parece ser que cuando llega allí, pues llega en el día de reposo, llega en el Sabbat. Y como era su costumbre, pues Jesús fue a la sinagoga a celebrar el Sabbat juntamente con sus hermanos. Como hacía tiempo que ya no estaba allí, pues le trataron como una visita. Y la costumbre era dar la palabra a aquellos que de alguna manera le visitaban. Habían oído ya muchas cosas acerca de Jesús, de lo que había ocurrido en Jerusalén, principalmente, de lo que había pasado en Samaria, aunque no había las redes sociales que tenemos hoy, ni los medios de comunicación que tenemos hoy, pero sin duda alguna, por el boca a boca, las cosas se iban transmitiendo y habían llegado ya todas estas noticias a los oídos de sus paisanos, de sus conciudadanos. Le conocían como el carpintero, el hijo de carpintero. Marcos y Mateo narran también este pasaje, pero solamente hablan prácticamente más de la segunda parte de lo que hemos leído. Hablan del hecho de que le conocían, y se preguntaban, este no es el hijo de José, tenemos a sus hermanos aquí, y narran todos los nombres de los hermanos, a sus hermanas, es decir, narran esa porción. Esa es la parte que de alguna manera los evangelios toman. Esta vez Jesús era diferente. La ciudad, sus conciudadanos, eran los mismos. Estaban viviendo de la misma manera, más o menos, pero Jesús ya no era el mismo. Le conocían como el hijo de José el carpintero, pero ahora no viene como el hijo de José el carpintero. Ahora viene como el Hijo de Dios y viene a anunciar las buenas nuevas. Y cuando llega allí se le da a leer el libro del profeta Isaías. Y toma los 2 primeros versículos. Si vais al capítulo 61 y 62 del libro de Isaías, vais a ver que el profeta Isaías está hablando acerca de las buenas nuevas de salvación para Sión. Jesús coge el capítulo 1 y el capítulo 2, pero no lee la última parte del capítulo 2. Acaba solamente en lo que es las buenas nuevas. Hacía
casi 600 años que Isaías había declarado esto. 600 años no son a la vuelta de la esquina, son muchos años. Y nosotros, para poder saber lo que se pudo hablar en tiempos de los reyes católicos o en tiempos de los reyes de Castilla o de León, pues tenemos que ir a los libros de historia para poder saber más o menos lo que se pudo decir en aquel tiempo, si hay alguna frase que se pueda recoger. Pero todas las frases que Dios había hablado a través de los profetas, pues estaban registrados y los judíos las leían semanalmente en la sinagoga. Así que ahora viene con otro mensaje. La gente tiene expectativas. Al saber que viene, pues no sé si sería como hoy. No sé si hoy hay muchas expectativas, pero como dicen los hermanos, hoy está la iglesia petada. Espero que no tengamos que salir deprisa y corriendo, porque si no, la salida de emergencia la tenemos un poco complicada. Pero bueno, el Señor cuidará de nosotros en esta mañana. Tenía expectativas y entonces, pues a ver qué nos puede contar este hombre que conocemos como el carpintero. El único evangelio que recoge lo que Jesús dice es Lucas. Mateo y Marcos no nos habla de ello, solamente es Lucas. Y no parece que lo que Jesús dijera fuera muy, muy importante. No le llevó mucho tiempo. Una vez que Jesús leyó, se sentó, no para decir ya terminado, sino la costumbre era de que el que iba a enseñar se sentaba, no estaba de pie, se sentaba para enseñar. Y dice una sola frase: hoy se ha cumplido esta escritura en medio de vosotros. Y es lo que vamos a meditar en esta mañana. Esta sencilla frase: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Llegará el día en que los ojos de los ciegos serán abiertos. He tratado de reducir las 6 frases que se leen en el libro de Isaías en 3. La primera es esta: llegará el día en que los ojos de los ciegos se van a abrir. Vamos a acompañarme al Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. En este pequeño texto podemos encontrar realmente la labor que nosotros debemos de hacer con otras personas. Y lo primero es traer al ciego a Jesús. Aquí estábamos hablando de un ciego físico, pero hablamos ahora de la ceguera espiritual. Traer a las personas que están ciegas, traerlas a Jesús, para que Jesús le tome de la mano y pueda estar con esa persona cara a cara. Yo sé que nosotros damos muchos argumentos, procuramos por todos los medios de tratar de explicarle a las personas, a los recién convertidos con los que estamos hablando, tratamos de responderle a todas las preguntas. Pero ninguno de nuestros argumentos serán tan válidos como el hecho de que la persona tenga un encuentro con Jesús. Nuestra labor principal
no es argumentar. Nuestra labor principal es traer a la gente a Jesús. Ese es todo el mensaje del Evangelio, de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero la única manera eficaz es que la persona tenga un encuentro cara a cara con Jesús. No sé si será por casualidad, pero en este tiempo, hace 46 años, que el tío de Jonán y su mujer llamaron a nuestra casa para compartirnos el Evangelio. Mi mujer, a los 15 días, entregó su vida al Señor. Se convenció fácilmente de que Jesús era el único salvador para su vida. Pero yo tenía muchos argumentos. Me parecía demasiado fácil eso de sencillamente hacer una oración y conocer a Jesús y tener la salvación eterna y tener la seguridad que yo necesitaba tener para saber que si me moría me podía ir al cielo. Por cierto, ¿cuántos de los que estáis aquí tenéis la seguridad de que si ahora mismo nos morimos nos vamos al cielo? Levantad la mano. Y ahora voy a hacer otra pregunta. Suponte que llegas al cielo y Dios te pregunta, no me vas a dar la respuesta, ¿vale? Pero quiero que la medites. Dios te pregunta, ¿por qué razón te tengo que dejar entrar en el cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Si no la sabes, luego después del culto hablamos. Si no lo tienes claro, luego después del culto hablamos. Yo tenía muchos argumentos. A las muchas cosas que me contaba Tony, a las muchas cosas que me decía, yo no hacía nada más que cuestionar y cuestionar. Hasta que tuvo la valentía o tuvo la facilidad, inspirado por el Espíritu de Dios, de darme un Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento fue lo que Dios usó para cambiar mi vida. Porque yo iba todas las mañanas desde Torrejón hasta el estadio, hasta Nuevos Ministerios. Yo trabajaba enfrente del Estadio Bernabéu, leyendo el Nuevo Testamento. Tenía deseo por aquel librito. Cuanto más leía, más me entusiasmaba. Y seguía leyéndolo, hasta que una mañana, Romanos 5, capítulo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquello fue como una flecha que entró en mi corazón. Ese cara a cara con Jesús cambió mi vida. Y yo iba por todo el Paseo de la Castellana hasta el Estadio Bernabéu, llorando por la calle. Pidiéndole perdón a Dios. Jesús sabe el mejor método que hay para que la persona le conozca. Lo sabe. Y sabes, el método más infalible que Dios te ha dado es tu propio testimonio. La mejor manera en que tú puedes testificar de Cristo es como tú le has conocido. Es como tú has tenido ese encuentro con el Señor. Porque eso es infalible. Es indiscutible. O lo aceptan o lo rechazan. Pero es tu experiencia. Por eso Jesús usó aquí un método. Sabéis que Jesús usó diferentes métodos a la hora de sanidad. Pero usó un método muy sencillo, pero que tenía un arraigo, y lo sigue teniendo aún todavía hoy, un arraigo eficaz. Usó la saliva. Parece como que se escupió en sus ojos y parece como que... Pero si lo reduces un poquito, no fue tanto que le echó un escupitinajo, no.
sino que usó la saliva, su saliva, para tocarle, tocar sus ojos. ¿Qué es lo que tú haces cuando tienes una pequeña heridita, te ha pinchado en el dedo? ¿Qué es lo que sueles hacer enseguida? Pues lo llevas a la boca, ¿verdad? Si es en el brazo, haces un poquito así, o no, o soy yo el único que lo hago. Inclusive, si te cae una manchita, ¿a que sí? ¿Lo haces tú también? No soy yo solo, milagro, ¿ves, cariño? No soy yo solo quien lo hace. Lo hacen muchos más. A veces mi mujer me dice, sí, hombre, ¿te crees tú que con eso ya está todo arreglado? Bueno, usó la saliva, porque había una idea de que eso era sanador y trajo su efecto. Trajo su efecto. Pero al principio este hombre nada más que veía a los hombres y dice, los veo como árboles, pero veo que andan. Veo que andan. Y Jesús le volvió otra vez a tocar. Lo cual nos deja ver desde que la enseñanza que nosotros podemos compartir y podemos vivir es progresiva. Nadie instantáneamente tiene el conocimiento de toda la verdad. Es progresivo, vamos, en la medida en que vamos caminando con el Señor, nuestros ojos van abriéndose. ¿Y cómo caminas con el Señor? ¿Cómo podemos caminar hoy con el Señor? Leyendo las Escrituras y orando. Viviendo una vida en oración, y no me refiero a una oración estar en oración las 24 horas, sino en una comunión constante con Dios y leyendo las Escrituras. Yo tengo la sana costumbre desde hace ya muchos años de leerme toda la Biblia durante el año. Y cada año es diferente, cada año es distinto. Este año para mí los profetas Jeremías y Ezequiel principalmente, que son dos profetas un poquito atragantados por todas las cosas que viven, este año por las circunstancias personales que he vivido, estoy entendiendo muchas cosas que antes no entendía. Y puedo ver realmente que en cada momento Dios está obrando y trabajando. Y por lo tanto, lo que en principio es borroso, poco a poco se va viendo mejor. Yo desde hace un par de meses me cambio de gafas. Antes tenía unas gafas solamente para ver de lejos. No eran progresivas porque tenían un poco de pánico a ello. Ahora son progresivas. Y ahora veo estupendamente. He vuelto a mis orígenes. He vuelto otra vez a coger la Biblia y el papel. Ya no necesito el iPad, porque antes usaba el iPad para ponerme una letra tamaño 24 o 26, para poderla ver bien, porque si no, no la veía. Ahora veo perfectamente. Y así es el obrar el Espíritu de Dios con cada uno de nosotros. Va tocándonos, cada día nos toca algo, cada día nos habla algo, cada día nuestros ojos abren un poquito más y podemos ir comprendiendo las verdades que tenemos en las Escrituras. Y conforme va pasando el tiempo, como estamos más cerca de poder estar cara a cara con Él, y entonces si estaremos cara a cara con Él, necesitamos tener cada vez las cosas mucho más seguras, mucho más firmes, mucho más completas, para no llevarnos ninguna sorpresa, para tratar de dejarnos trabajar aquí lo mejor posible antes de que nos vayamos a su presencia. Y lo verdaderamente significativo que tiene aquí es que Jesús le dice, no vuelvas otra vez a la aldea. Jesús le ha sacado de la aldea. Jesús nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir y nos dice, no vuelvas otra vez ahí, porque ahí no vas a ser edificado, porque ahí no vas a ser, no vas a crecer en tu fe. No. Deja que la gente vea lo que yo he hecho en ti. El ciego no tenía que hablar.
simplemente vivir. Ya no era ciego, ya veía, y por lo tanto le preguntarían. Y cuando te preguntan, es cuando estás en las mejores condiciones de poder dar tu sencilla respuesta. Y a lo mejor tu respuesta es simplemente como la del ciego aquel de nacimiento. Yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Yo lo único que sé es que antes estaba perdido. Yo tengo la seguridad de que ahora mismo me voy a ir con el Señor. Yo sé exactamente lo que le voy a decir al Señor si el Señor me pregunta ¿por qué te tengo que dejar a ti entrar, Luciano? ¿Qué has hecho tú para entrar aquí? Yo sé la respuesta que tengo que darle, porque la tengo en las Escrituras. Y yo sé que mi Cristo vive, mi Redentor vive, y Él es poderoso para levantarme de cualquier situación. Y cuando tú tienes esa seguridad y esa confianza absoluta en aquel que te ha salvado, realmente puedes vivir en este mundo la mar de tranquilo y de feliz. Llegará también un día en que los oprimidos, los sordos, los cautivos podrán tener ese encuentro también con el Señor y podrán oír, podrán ser liberados, podrán ser edificados. Acompañadme un capítulo más en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículo 14 hasta el 26, hasta el 29, perdón. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Jesús baja después del monte de la Transfiguración. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde que era niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu mudo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. El comentario que quiero hacer de este texto, lo he reducido en algo que os voy a leer, porque creo que no puedo mejorarlo después de lo que leí. Voy a leerlo despacio para que pongáis atención. Este pasaje empieza con un grito que se le escapó del corazón de Jesús. Había estado en la cumbre de la montaña y había encarado la tremenda tarea que le esperaba. Había decidido jugarse la vida por la redención del mundo y ahora había descendido para encontrarse con sus seguidores más íntimos, sus propios elegidos, que se encontraban derrotados, perplejos, inútiles e ineficaces. La situación por un momento debe de haber desalentado aún a Jesús. Debe de haberse dado cuenta repentinamente de lo que cualquier otro habría llamado una labor imposible. Por un momento vería casi imposible el conseguir cambiar la naturaleza humana y hacer de los hombres del mundo hombres de Dios. Y como pone en el libro de los Salmos, Selah. Y aquí yo me hago una pregunta. ¿Nos verá así a nosotros el Señor en el día de hoy? Como esos discípulos derrotados, perplejos, inútiles
ineficaces. ¿Cómo enfrentó Jesús este momento de desesperación? Lo vemos claramente. Dijo, traedme acá al muchacho. Cuando no podemos, y aquí tenemos una máxima que tenemos que tener en cuenta, cuando no podemos resolver una situación límite, lo mejor que podemos hacer es resolver la situación inmediata. Era como si Jesús dijera, no sé cómo llegar a cambiar a estos discípulos míos, pero de momento lo más importante es ayudar a este muchacho. Así que voy a empezar con la tarea presente y no voy a desesperarme por la futura. Una y otra vez, esa es la manera de evitar la desesperación. Si nos sentamos y nos ponemos a pensar en el estado del mundo, puede que caigamos en la depresión. Así es que lo que tenemos que hacer es ponernos en acción en nuestro pequeño rincón del mundo. A veces eso mismo no puede pasar en la iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en acción en nuestra pequeña parcela de la iglesia. Jesús no se sentó desanimado y paralizado por la lentitud mental de sus hombres. Se encargó de la situación más inmediata. La mejor manera de evitar el pesimismo y la desesperación es aplicarnos a lo que podemos hacer en el momento. Y siempre hay algo que podemos hacer. Siempre. Para el padre del muchacho, Jesús estableció las condiciones de un milagro. Al que cree, le dijo, todas las cosas le es posible. Era como si Jesús le estuviese diciendo, la curación de tu hijo no depende tanto de mí, sino de ti. Esta no es especialmente una verdad teológica, pero sí es una verdad universal. El enfrentarnos con algo o enfrentarnos a una situación con un espíritu de desesperanza, lo convertimos en un caso desesperado. Sin embargo, si ese algo lo enfrentamos con un espíritu de fe, esa fe lo hace posible. La mayor parte de nosotros estamos asediados por sentimientos de imposibilidades y por eso precisamente no ocurren los milagros que deseamos. La actitud general del padre del muchacho es muy reveladora. Originalmente había venido buscando al mismo Jesús, pero como Jesús estaba en la cumbre de la montaña, tuvo que ir a los discípulos de Jesús y su experiencia con ellos había sido totalmente descorazonada. Y vuelvo otra vez a preguntar. Hay gente que está buscando a Jesús posiblemente muy cerca de donde tú estás. Si acude a ti, ¿realmente estás en condiciones de mostrarle a Jesús? ¿O simplemente la experiencia puede ser también descorazonada? Porque a lo mejor puede ser que estés con alguien y cuando se convierte, entonces tú le das testimonio de él y dices, pero tú estabas trabajando conmigo durante tanto tiempo y nunca me habías hablado acerca de Jesús. Su fe se le tambaleó tanto, se le debilitó tanto, que cuando vino a Jesús, todo lo que pudo decir fue, si puedes, ayúdanos. Si es posible, ayúdanos. Pero cuando estuvo cara a cara con Jesús, de pronto su fe se inflamó. Y entonces dijo, sí, creo, pero ayúdame. Todavía hay en mí algo de desaliento, todavía hay dudas. Quítamelas y lléname de una fe inquebrantable. Algunas veces sucede que se obtiene menos de lo que esperamos en alguna iglesia o en algunos siervos de Dios en la iglesia. Y cuando esto sucede, debemos ir más allá de la iglesia. Debemos ir al Señor de la iglesia. Debemos ir más allá del siervo de Dios. Debemos ir a
Cristo mismo. La Iglesia puede que a veces nos dé un chasco y que los siervos de Dios nos decepcionen, nos fallen. Pero cuando llegamos al mismo Jesucristo, Él nunca nos falla. Y por último llegará el día en que esta tierra verá la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 21. Acompañadme. Estamos viviendo unas horas poco complicadas. Nos hemos levantado ya desde ayer con este desayuno de lo que está pasando en Israel. Y yo lo siento por los ecologistas, que tanto nos están tratando de decir que tenemos que cuidar la tierra y todo lo que en ello hay. Tenemos que cuidarlo, ¿vale? No quiero ser negativo, no quiero ser anti-ecologista, pero el fin de esta tierra está muy claro. Va a desaparecer, va a ser quemada por el fuego, por muchos esfuerzos que el hombre pueda realizar y pueda llevar a cabo. Capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Habrá una nueva creación. ¡Aleluya! La tierra y el cielo que vemos y el mar, no voy a entrar en lo que representa el mar aquí, pero todo va a desaparecer, ya no existirá. Todo esto lo escribieron Isaías. En el capítulo 65 y 66 vemos que el profeta Isaías está hablando acerca de esto prácticamente 600 años antes de que se escribiera. Es la esperanza que tiene el pueblo de Israel y es la esperanza que se nos ha transmitido a nosotros a través de la Escritura y a través de Cristo Jesús con su resurrección. Habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva. Las cosas viejas van a pasar. Jesús, el apóstol Pablo lo dice también. Cuando conocemos a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa misma profecía es para todo lo que estamos viviendo aquí. Habrá también una nueva Jerusalén. Es el clamor del pueblo judío. Sabéis que lo que está moviendo a todo este movimiento que está ocurriendo ahora es la mezquita que está en la explanada del templo. Habrá una nueva Jerusalén. Ezequiel la describe como tal, una nueva ciudad que baja del cielo. Es un clamor, es un lamento constante del pueblo judío durante toda su historia. El año que viene nos veremos en Jerusalén. Hoy están en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que nunca va a ser entregada en este tiempo. Ya, creemos, por las señales que estamos viviendo, no va a ser entregada en manos ya de los gentiles. El tiempo de los gentiles se va a cumplir. El tiempo de los gentiles va a terminar por completo. Jerusalén dejará de ser una ciudad para visitar y para una ciudad turística. Se convertirá en el centro de todo lo que está escrito en las Escrituras, en ese tiempo nuevo que se avecina antes de que todas las cosas concluyan y terminen. Es el clamor del pueblo judío, pero también es nuestro clamor. Es realmente en que la nueva Jerusalén pueda descender del cielo y podamos pasear
por esas calles de oro y podamos disfrutar por esos lugares. Como os he dicho, los profetas del Antiguo Testamento en este tiempo están trayendo una revelación, quizás una abertura de ojos como antes no tenía, en el sentido de que puedo realmente llegar a entender cómo Dios está obrando con el pueblo de Israel en este tiempo, y aunque no estemos de acuerdo en cómo actúa políticamente, y aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas porque no vemos todavía ese clamor del pueblo judío a Dios como su principal fuente de seguridad y de confianza, llegará un momento en el que van a clamar y en el que van a depender única y exclusivamente, porque todas las fuerzas que puedan tener y la confianza que puedan tener en su armamento, en su respaldo político de otras muchas naciones, todos le van a fallar y van a depender única y exclusivamente de Dios, porque está así escrito y así tiene que ocurrir. Tendremos una íntima comunión con Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Así que llora todo lo que puedas ahora, lloremos todo lo que podamos ahora, porque llegará un momento en que ya no habrá lloros, ya no habrá dolores. Aguanta los dolores, vamos a aguantarlos lo mejor que podamos, y que nos den las medicinas necesarias para soportarlos. Pero llegará un momento en que todo eso desaparecerá. Ya no habrá esas cosas que aquí tenemos que estar viviendo. Si algún sitio hay en el que se pueda identificar con eso que hemos creído siempre, de que existe el purgatorio, yo creo que el purgatorio lo estamos viviendo aquí. Aquí es donde estamos siendo purgados, aquí es donde estamos siendo trabajados, aquí es donde estamos siendo limpiados, donde estamos siendo obrados para poder entrar en los cielos totalmente despejados, limpios, y se nos podamos vestir de esas ropas limpias y de esas túnicas blancas. Lo siento por los catalanes y lo siento también por los atléticos, pero vamos a vestir de blanco. Y en el versículo 7, aquí vemos lo que el ángel de Dios dice. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y se nos ofrece, yo le daré toda el agua que necesita gratuitamente, pero tiene que tener sed. Por eso yo, cuando comparto con cualquiera el Evangelio, siempre termino con lo mismo. Lee el Nuevo Testamento y te aseguro de que antes que llegues a Apocalipsis habrás tenido un encuentro con Dios. Pero para que eso ocurra, tú tienes que tener deseo. Si no tienes deseo, empezarás a leer el Nuevo Testamento y lo dejarás a los 15 días. Yo tenía deseo. Tenía deseo. Y como tenía deseo, me encontré con el Señor. Si tienes sed de Dios, si tienes sed del Señor, acude a Él, porque Él te va a dar todo el agua de vida que necesitas para que realmente puedas disfrutar de ellas. Todas las cosas van a ser hechas nuevas, y esta bienaventuranza que encontramos aquí no es para todos. Lo siento por aquellos que creen o que piensan en una salvación universal para todo ser humano. Jesús ha muerto en la cruz para todos. Todos los hombres tienen acceso a la salvación, pero no todos son salvos. Para ser salvo tienes que venir a Jesús. Tienes que tener un encuentro con Jesús. Y si no tienes ese encuentro con Jesús, por mucho que hayas nacido en un país religiosamente cristiano o hayas nacido donde hayas nacido, si no tienes un encuentro con Jesús, lo que dice el versículo 8 se cumplirá. Su parte está en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero eso no es para nosotros. ¿Amén? Espero que no sea para nosotros. Y si alguno está aquí, que como he dicho anteriormente, no tiene la seguridad de que se va a ir al cielo, puede hablar conmigo cuando terminemos el culto.
que te voy a dar la dirección, para que sepas cómo ir, para que sepas cómo llegar. Terminamos. Capítulo 22. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y nosotros, como Iglesia, decimos: ven, Señor Jesús, ven. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos, a las 11:30.